Padre y Dios del cielo, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Esperamos que sea de gran bendición, Padre. No nos desaniman los problemas técnicos. Sabemos y confiamos, Señor, que tu palabra va a salir porque es tu palabra. Y tu palabra no volverá a ti vacía, sino que realizará aquello para la cual tú la has enviado. Y nosotros, Padre, queremos confiar en tus promesas. Pedimos, oh Dios, que permanezca tu presencia con nosotros y tu Espíritu dirigiéndonos en el estudio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera comenzar leyendo de Génesis 13, ¿verdad? Versículos del 10 al 13. Génesis 13, del 10 al 13 nos dice así. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra, como un huerto del Señor, como la tierra de Egipto entrando en Zoar. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot al oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham se asentó en la tierra de Canaán, y Lot se asentó en las ciudades de la llanura, y puso sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con el Señor en gran manera. Aquí se nos describe, ¿verdad? La ciudad de Sodoma en particular. Se nos habla de Sodoma y de Gomorra, pero se nos está hablando de los hombres de Sodoma también. Y se nos dice que Lot, cuando en un momento dado tuvo altercado sus hombres con los hombres de Abraham, Abraham lo llamó y le dijo, mira, vamos a tener que separarnos, ¿verdad? Vamos a buscar un territorio más amplio, vamos a tener que movernos, no podemos estar juntos porque ya tus hombres están teniendo problemas y nosotros somos parientes, no queremos problemas entre nosotros. Así que escoge tú hacia dónde tú quieres moverte y yo escogeré, miré por el otro lado. Entonces, cuando Abraham le dice esto a Lot, alza sus ojos y ve la llanura del Jordán, que era hermosa, dice que era de riego, dice que era como un huerto del Señor, posiblemente haciendo referencia al Edén. Entonces esa es la tierra, lo mejorcito que él vio, eso fue lo que escogió Lot. Y aquí hablamos, ¿verdad?, acerca de que por respeto a Abraham, siendo su mayor y su pariente mayor, debió haberle ofrecido a Abraham la oportunidad de escoger el primero, pero él se llenó los ojos con la tierra que veía delante de él, escogió esta tierra de la llanura del Jordán y dice que asentó su campamento hasta hasta Sodoma. Así que su campamento llegaba hasta Sodoma, o sea, o llegaba casi adentro de Sodoma. No estaba exactamente en Sodoma, pero se adentraba o llegaba hasta la entrada de Sodoma, ¿verdad? Dice que llegaba hasta territorio de Sodoma. No necesariamente él asentó su campamento dentro de Sodoma, sino que llegó hasta Sodoma, pero el territorio que lo rodeaba era un territorio de estas ciudades, ¿no? Y era la llanura de Sodoma. Así que luego de entender esto, que vemos que Lot asenta su campamento hasta Sodoma, se nos da una descripción de los hombres o los habitantes de Sodoma. Dice, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores para con el Señor en gran manera. Así que ya en tiempos de Lot, de cuando Lot recién se muda a ese lugar, ya ellos eran pecadores en gran manera. Pero vemos que ellos no habían sido destruidos. Eran pecadores en gran manera, pero todavía no habían sido destruidos. La semana pasada vemos que el hombre era malo y se estaba comportando mal, pero Dios, por medio de su espíritu, contendió con los antediluvianos por 120 años. Y hoy estamos viendo que aunque estos hombres ya eran malos en gran manera, todavía ellos no estaban siendo destruidos. Entonces quisiera ahora leer un momentito, pasar a Génesis 18, donde se nos presenta, vamos a estar leyendo desde el versículo 16 hasta el 21, porque se nos presenta que era
lo que iba a ocurrir con Sodoma por su maldad. Nos dice el versículo 16 de Génesis 18. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolo. Y el Señor dijo: ¿encubro yo a Abraham lo que hago? Habiendo de ser Abraham en gran gente fuerte, habiendo de ser benditos en él todos los gentiles de la tierra, porque yo lo he conocido y sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Señor haciendo justicia y juicio, para que haga venir el Señor sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? Paramos aquí y nos hacemos esta pregunta. ¿Con qué propósito el Señor quiere revelar a Abraham lo que ha de suceder? Vemos que el Señor había visitado a Abraham junto con 2 ángeles. Y dice que estos visitantes, ¿verdad? Estos ángeles, dice que miraron hacia Sodoma y, ¿verdad? Cuando se están levantando donde estaba Abraham, dice levantándose allí, miraron hacia Sodoma. Y iba Abraham acompañándolos. Entonces, esto es justo antes de la destrucción de Sodoma. Y el Señor dice: ¿encubriré a Abraham lo que he de hacer? Esa es la pregunta que hace. ¿Encubriré a Abraham lo que he de hacer? Y nos hacemos la pregunta: ¿con qué propósito Dios le va a revelar a Abraham lo que ha de hacer? ¿Por qué Dios le va a revelar a Abraham lo que ha de hacer? Cuando Dios revela algo que ha de ocurrir, ¿con qué propósito es? ¿Con qué propósito Dios revela el futuro? ¿Acaso no es para que haya algún tipo de preparativo? ¿Acaso no es para que sepamos, ¿verdad? Recibamos por señal o de alguna manera, cuando nosotros pensamos en el fin del tiempo y pensamos en las señales del fin de los tiempos, ¿para qué Dios nos dio las señales? Para que sepamos que la venida del Señor está cerca, ¿no? Entonces, en este caso, el Señor decide decirle a Abraham lo que ha de hacer, pero nosotros decimos: Abraham no vivía allí para él tener que huir de la ciudad para no recibir el castigo o la destrucción. ¿Por qué Dios no le encubre esto a Abraham? ¿Por qué Dios decide revelarle a Abraham lo que va a hacer? Bueno, o sea, una pregunta que ¿verdad? Que vale la pena preguntarse, ¿no? Y la única posibilidad de respuesta que encontramos es que Dios está haciendo conocido a Abraham lo que ha de ocurrir con un propósito, y es que Abraham interceda, que precisamente es lo que ocurre. Y recordemos a Moisés en el Sinaí. Tal vez más adelante hablemos de esto en otros temas, pero Moisés en el Sinaí, Dios le dice: apártate y deja que mi ira se encienda y los consuma, cuando ellos habían adorado al becerro de oro. Y Moisés, ¿qué hizo? ¿Qué hizo ante este pedido de Dios? Moisés lo que hizo fue interceder. Moisés decidió interceder por el pueblo. Así que Moisés tomó esta declaración de lo que iba a ocurrir y lo que Dios iba a hacer, y una orden de que Moisés dejara a Dios consumirlo y destruirlo, como una oportunidad para interceder. Dios, si hubiese querido destruirlo, lo hubiese destruido sin tener que consultar a nadie, porque Dios es Dios y Dios es soberano. Sin embargo, Dios se lo revela a Moisés con el propósito de que Moisés interceda. De igual forma, aquí el Señor le está revelando, o le va a revelar a Abraham lo que ha de ocurrir con Sodoma. ¿Para qué? Veamos la reacción de Abraham cuando el Señor le dijo. Entonces el Señor le dijo, el versículo 20: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se ha engrandecido y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Aquí hay algo interesante. Aquí se nos dice que hay un clamor que ha subido, un clamor de Sodoma y Gomorra se ha engrandecido. Hay un clamor en Sodoma y Gomorra que se ha engrandecido,
Y se nos dice que el pecado de ellos se ha agravado en extremo y el Señor conoce esto. Ahora, Él dice, descenderé, bajaré. No solamente el clamor asciende, sino que Él desciende, se acerca a ellos. ¿Para qué? Para ver si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Aquí vemos una oportunidad que el Señor está dando, una última oportunidad que el Señor está dando a Sodoma. Hay un clamor que ha ido ascendiendo al Señor y Él quiere descender para ver si realmente la situación es según el clamor que ha ascendido delante de Él. Ahora, tenemos que saber que el Señor conoce la condición de cada corazón y Él conoce la situación de cada persona y la situación de cada ciudad y la situación de cada pueblo y de cada país. Él sabe lo que está ocurriendo con la persona que pudiera parecer, ¿verdad?, ante los ojos humanos más insignificante, y Él también sabe lo que ocurre en el macro, ¿no? A niveles corporativos, con naciones y con pueblos. Él sabe cuáles son los problemas, Él sabe qué es lo que está ocurriendo, Él sabe la condición de cada corazón y de cada persona. ¿Por qué Él tiene que descender a ver? ¿Por qué Él busca acercarse cuando lo que está ocurriendo es un clamor de pecado, ¿no? Y evidencias de pecado, y Él tiene el conocimiento de lo que está ocurriendo? ¿Por qué Él busca acercarse? Él está buscando acercarse porque Él está buscando salvar, Él está buscando rescatar, Él está buscando proteger, Él está buscando darle una oportunidad de salvación a sus hijos, ¿no? Pero volviendo al texto, ¿verdad? Vemos que el clamor subió de delante del Señor. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que el Señor escucha unas noticias y viene a ver si las noticias son ciertas. ¿Acaso Él no tiene conocimiento de todas las cosas y Él no necesita que alguien le dé las noticias? Porque Él lo sabe. Vamos a ver algunos textos que utilizan esta frase como de clamor, ¿verdad? Para entender qué implica este clamor. En Isaías 5:7 leemos: ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel, y todo hombre de Judá planta suya deleitosa. Esperaba juicio, y he aquí opresión, justicia, y he aquí clamor. Aquí se nos presenta lo que el Señor esperaba. El Señor primero esperaba juicio de su pueblo, ¿verdad? De la casa de Israel. Él esperaba juicio y lo que obtuvo fue opresión. Esperaba justicia y aquí clamor. Y aquí vemos cómo el clamor precisamente está conectado con opresión. Justicia y juicio están conectados y la opresión y el clamor están conectados. Vemos que el clamor es el resultado, o podríamos decir, el clamor es, sí, podríamos decir, es como el resultado de opresión, ¿no? Cuando hay opresión hay clamor. Cuando alguien oprime, el oprimido clama. Eso lo podemos ver en Génesis 4:10, ¿verdad? Cuando Caín mató a Abel, que el Señor le dijo: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Verdad? Se le cometió una injusticia. Y de forma figurada se dice que la sangre de Abel clama desde la tierra. También en Deuteronomio 15:9 leemos lo siguiente: guárdate que no haya en tu corazón perverso pensamiento, diciendo: cerca está el año séptimo, el de la remisión, y tu ojo sea maligno sobre tu hermano menesteroso para no darle, porque él clamará contra ti al Señor y te será por pecado. Así que se presenta, no oprimas al siervo que se supone que tú dejes libre en el séptimo año, ¿verdad? Y porque él clamará a ti. Una persona oprimida va a clamar. También leemos en Deuteronomio 24:15: en su día le dará su jornal y el sol no se pondrá sobre él, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti al Señor y sea en ti pecado. Vemos cómo se conecta la opresión con el clamor, la injusticia con el clamor. El clamor es el resultado de la injusticia, el clamor es el resultado de la opresión.
También leemos en Éxodo 3:7, y dijo el Señor, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, por lo cual yo he entendido sus dolores. Y este versículo me encanta porque se nos presenta que a causa, o sea, que el Señor escucha el clamor, ha oído el clamor a causa de los exactores de su pueblo, porque ellos están siendo afligidos por los egipcios. Y al ser afligidos por los egipcios, están clamando, Él escucha el clamor. Ahora, el versículo es más claro aún y el versículo dice algo maravilloso. Dice, por lo cual yo he entendido sus dolores. Así que el conocimiento de Dios no es solamente un clamor, ¿verdad? Un gemido, un quejido que Él escucha y que viene a ver qué es lo que está pasando, sino que ese clamor que llega a Él no es solamente eso, sino que implica que Él entiende los dolores. Él conoce. Él entiende tu dolor. Él entiende mi dolor. Cuando sus hijos claman por injusticia, por opresión que se le haya cometido, Él entiende nuestra situación. Tal vez nadie te entienda, nadie más, pero Él te entiende. Y tu clamor siempre sube delante de Él. En Éxodo 22, del versículo 22 al 24, leemos lo siguiente. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, que si tú llegas a afligirle, y él a mí clamare, ciertamente oiré yo su clamor, y mi furor se encenderá y os mataré a cuchillo, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Así que vemos que el clamor es provocado por la maldad, por las injusticias cometidas, ¿verdad? Por los pecados cometidos. El clamor es la expresión y tal vez podríamos decir la evidencia de que hay maldad y que hay injusticia ocurriendo, de que hay opresión. Así que cuando el Señor dice a Abraham que he escuchado el clamor de Sodoma y he descendido para ver si estas cosas son así, no solamente implica que él estaba escuchando noticias de que ellos eran malos y perversos y querían mirar a ver si era realmente de esta forma. Implica que había aflicción allí, o sea, los sodomitas o ¿verdad? Los habitantes de Sodoma y Gomorra y de las ciudades vecinas se hacían mal entre ellos mismos, porque si la ciudad de Sodoma ¿verdad? Emitía un clamor, significa que había opresión allí ocurriendo. Allí nadie estaba por nadie, allí no había lealtad alguna, allí ellos se hacían mal entre ellos mismos. Y la misma ciudad, a causa de la maldad y de la injusticia, clamaba, sufría, y ese gemido llegaba delante de Dios. Había sufrimiento, había clamor, allí se estaban cometiendo injusticias unos a los otros. Y Dios lo entendía y Dios entendía el dolor por el cual estaban pasando esas personas. Increíble, ¿no? También hay otro clamor. La Biblia también nos habla de otro clamor y queremos hablar de este clamor también. Para que tengamos una visión más amplia. No quisiera limitar este clamor que llegó de delante del Señor solamente al clamor de aquellos que reciben agravio, que no necesariamente son personas justas, ¿no? Una persona puede haber sido mala y después se les mala a ellos y puede haber causado sufrimiento a otro y otro causado sufrimiento a él, unos con los otros, sino que queremos ver una visión, ¿verdad? Una imagen más amplia en cuanto a este clamor, qué podría significar este clamor que llegó delante del Señor. Y también queremos leer con respecto a este punto, Apocalipsis 12:10, nos dice lo siguiente. Y oí una grande voz en el cielo que decía, ahora es hecha en el cielo salvación y virtud, y reino de nuestro Dios y potencia de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos es ya derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Aquí se nos presenta a Satanás como el acusador de nuestros hermanos, que nos acusa delante de Dios día y noche. Y esto pareciera no dar descanso, ¿no?
El enemigo no descansa en su trabajo de acusación. Su acusación es de día y de noche, sin cesar, constantemente. Es como que no da tregua, sino que él constantemente está acusando a los hijos de Dios. Veamos otro versículo para seguir añadiendo a este, ¿verdad?, este principio o concepto que estamos presentando. Judas, versículo 9. Judas solamente tiene un capítulo. Judas capítulo 1, verso 9. Judas 9 dice así: pues cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él. Antes le dijo: el Señor te reprenda. Cuando Moisés murió y fue enterrado, ¿verdad? Y se nos dice que Miguel contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés. Ya Satanás siendo identificado como el acusador. Aquí se acerca a Miguel a buscar el cuerpo de Moisés para resucitarlo, y el diablo está disputando sobre el cuerpo de Moisés. ¿Y qué es lo que él hace? Pues acusar. Reclamar como suyo, diciendo: él pecó. Él hizo esto, hizo aquello, hizo lo otro, y constantemente acusa y disputa y busca la manera de probar de que Moisés no merece ser levantado. Así que vemos al diablo acusando también a Moisés para que no sea levantado, para que no sea resucitado. También leemos en Zacarías 3, 1 y 2 algo similar con Josué, el sumo sacerdote. Dice así: y me mostró a Josué el sumo sacerdote, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Y dijo el Señor a Satanás: el Señor te reprende, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí estaba el ángel del Señor, Miguel, Cristo, el Hijo de Dios, estaba junto al sumo sacerdote, y a la mano derecha estaba Satanás para hacerle adversario a Josué, para acusarlo. Sin embargo, el Señor dijo: el Señor te reprende, oh Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén te reprende. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿Acaso esta no es una persona que fue rescatada del incendio? Miren qué interesante, ¿verdad? Hablando de lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra, y cómo se llama a Josué siendo un tizón arrebatado del incendio, una persona rescatada del fuego, una persona rescatada de las llamas. Pero el concepto que queremos presentar aquí es Satanás como acusador. El acusador de nuestros hermanos, disputando el cuerpo de Moisés, acusando y siéndole adversario a... Perdón, no sé si dije Moisés o Josué, pero disputando el cuerpo de Moisés y siendo adversario de Josué. Recordemos que este Josué es sumo sacerdote, no el Josué que fue ayudante de Moisés, ¿verdad? Y que fue el sucesor de Moisés. A ese no es que se está refiriendo. También vemos en el libro de Job la obra de Satanás de acusación. En Job capítulo 1, verso 9 y 10 dice así: y respondiendo Satanás al Señor dijo: ¿teme Job a Dios de balde? Es decir, su servicio o su aparente temor a Dios no es sincero, realmente es por los beneficios que tú le has dado. Lo está acusando de falta de sinceridad, lo está acusando de interés, lo está acusando delante del Señor. Y le sigue diciendo: ¿no le has cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobremanera. Aquí Satanás estaba acusando a Job de no merecer todo lo que tenía y que solamente servía a Dios por interés, por lo que Dios le había dado o le estaba dando. Miremos las siguientes palabras de Jesús. Dice lo siguiente en Lucas 22, 31.
Lucas 22:31 dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí se nos presenta un concepto que amplifica las acusaciones de Satanás. ¿Para qué Satanás nos acusa? ¿Con qué propósito Satanás nos acusa? Satanás acusa al hombre pidiéndolo como suyo, reclamándolo como suyo, acusándolo y señalando sus pecados, diciendo me pertenece. Aquí Satanás estaba pidiendo a Pedro como suyo. Aquí se nos dice que Satanás lo había pedido para zarandear a Pedro como a trigo. Y el versículo siguiente, Jesús le dice: mas yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y aquí tenemos un acusador, alguien que está pidiendo a Pedro diciendo me pertenece, pero entonces por el otro lado tenemos a un intercesor o un abogado, un defensor que rogó por Pedro para que su fe no falte. El mismo Pedro no estaba rogando por sí mismo. Pedro decía: aunque todos te negaren, yo no te negaré, aunque todos te abandonen, todos queden, todos sean, se me va la palabra, todos sean, es como alborotarse, todos sean, escandalizados es la palabra, todos sean escandalizados, yo no me escandalizaré, estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y ahí que Jesús le dice, ¿verdad? Que Pedro, Satanás ha pedido para zarandearte. ¿Por qué? Porque Pedro era autosuficiente. El Señor le está refiriendo todas estas cosas a Pedro para que Pedro recapacite. Y el Señor le deja saber que Satanás lo estaba reclamando ya desde antemano como suyo. Lo estaba pidiendo. Pero el Señor estaba rogando por Pedro. Y Pedro mismo no estaba rogando por sí mismo porque él creía que él estaba bien. Él creía que no le hacía falta rogar. De hecho, Jesús le dijo allá en el Getsemaní, velad y orad, ¿verdad? Oren conmigo, velen y oren porque el espíritu está presto, mas la carne es débil. No se confíen en ustedes mismos. Pero Pedro durmió. No estaba orando por sí mismo. Sin embargo, Jesús sí había orado por él. Jesús sí había intercedido por él. Y aquí conecta todo esto con lo que estaba ocurriendo ¿verdad? Poco antes de la destrucción de Sodoma. Hay un clamor que asciende, hay un pedido de Satanás para destruir a Sodoma y Gomorra diciendo me pertenecen, y está la oportunidad de que alguien interceda. Abraham podía interceder. Y volviendo a lo que decíamos al principio, hay un acercamiento ante el clamor, ya sea el clamor de las injusticias cometidas en Sodoma, como el clamor de Satanás. Todo eso llegaba delante del Señor y el Señor había descendido él mismo personalmente y por medio de sus ángeles había venido a Sodoma. Dice que 2 ángeles, ¿verdad?, fueron a Sodoma. Vamos a leer eso ahora. Pero lo interesante de todo esto es que Él está descendiendo, Él se está acercando. Cuando el enemigo nos acusa, cuando el enemigo señala nuestros pecados, cuando el enemigo dice me pertenecen, me están escogiendo, me están eligiendo, el Señor se acerca para dar una oportunidad, para no tener que entregarnos y respetar nuestro libre albedrío, nuestra elección de escoger al enemigo. Entonces, leemos en Génesis 19, vamos a leer del 1 al 5 primero, luego vamos a leer el 9 y el 10. Génesis 19, del 1 al 5 nos dice lo siguiente. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la tarde. Así que esto, ¿verdad?, se nos indica claramente que eran ángeles los que estaban con Abraham, los 2 que se fueron hacia Sodoma mientras Abraham permanecía hablando con el Señor. Dice que llegaron los 2 ángeles a Sodoma a la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y eso concuerda con el hecho de que Lot tenía su campamento justo, ¿verdad?, colindando con Sodoma. Pero ahí estaba en la puerta, ahí en la entrada, en la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó su faz a tierra. Y dijo: ahora pues, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la plaza dormiremos.
Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácanoslos para que los conozcamos. Ahí leímos hasta el versículo 5. Ellos descienden a la ciudad de Sodoma. Lot estaba en la puerta, los ve, le dice que se queden con él. Lot estaba buscando hospedarlo, estaba buscando hacerles bien. Pero el resto de la ciudad no. El resto de la ciudad no buscaba hacerles bien. Lot sabía esto. Lot de alguna manera quería librar a estos dos forasteros, estos dos visitantes, y les dice: quédense en mi casa y mañana sigan su camino. Pero estos ¿verdad? Visitantes, estos ángeles, como se nos revela que eran, le dicen: no, que vamos a dormir en la plaza. Pero él insistió. Y esto me acuerda a Camino a Maús, ¿verdad? Cuando Jesús hablaba con los dos discípulos de Camino a Maús, pero ellos no sabían que era Jesús porque él todavía no se había revelado como tal. Ellos no lo podían ver, estaban velados, ¿verdad? Su visión no podía identificar a Jesús. Y cuando llegaron a su lugar donde ellos iban, que estuvieron hablando con Jesús todo el camino, ellos le dicen: vente, quédate con nosotros, que es tarde ya. Pero él hizo como si fuera a seguirlo, así como los ángeles iban a hacer como si se fueran a quedar en la plaza, y se iban a quedar en la plaza. Y él lo hubiese seguido si ellos no hubiesen insistido y le hubiesen dicho: no, quédate con nosotros. Jesús hubiese seguido y no se hubiese quedado y no lo hubiese podido bendecir como los bendijo cuando les reveló que él era el Señor, ¿verdad? Asimismo, en Sodoma, si Lot no hubiese insistido, posiblemente Lot se hubiese ¿verdad? Hubiese perecido con con el resto de los habitantes de Sodoma, y ellos hubiesen ido a la plaza, y se hubiese confirmado lo que se confirmó en casa de Lot, se hubiese confirmado en la plaza. Que precisamente estos hombres todos eran malos, no había ninguno que los quisiera recibir, ni que los quisiera tratar bien, ni que hiciera alguna obra de justicia, o que quisiera hacerles bien. Y me llama mucho la atención el hecho de que Abraham estaba intercediendo por Lot. Abraham está intercediendo por Lot, y Dios sabe, ¿verdad? Si fue esa intercesión de Abraham por Lot lo que hizo que de alguna manera el Espíritu siguiera luchando ahí en el corazón de Lot, para que Lot siguiera insistiendo a estos ángeles para que se quedaran con él en su casa. Pero prosigamos leyendo, vamos a leer el versículo 9 y 10. Dice: ellos respondieron: quita allá. Y añadieron: ¿vino este aquí para habitar como un extraño, y habrá de erigirse en juez? Cuando Lot les estaba diciendo a ellos que no hicieran semejantes barbaridades con los ángeles, ¿verdad? Con estos visitantes, ellos lo que hicieron fue: quita allá. Y añadieron: ¿vino este aquí para habitar como un extraño y quiere erigirse como juez? Quiere señalar a este hombre, quiere acusarnos como pecadores, cuando él lo que estaba era intercediendo por estos ángeles, ¿verdad? Por estos habitantes. Y ellos dijeron, y endurecieron su corazón aún más cuando él apeló a que tuvieran misericordia. Ellos endurecieron más aún el corazón, y dice: ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper las puertas. Y entonces los varones, ¿verdad?, que eran ángeles, extendieron su mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron las puertas. Nadie, excepto Lot, absolutamente nadie allí quiso hospedar a los ángeles. Más bien quisieron hacerles daño. Y el cerrar la puerta a los ángeles fue un símbolo de lo que los sodomitas habían hecho. Ellos cerraron la puerta a la misericordia de Dios. Dios envía los ángeles, Dios desciende, ¿verdad? Por medio de su ángel y de los dos ángeles para extender una última oportunidad, para seguir protegiendo y para no entregarle, ¿verdad?, esta ciudad a Satanás, al acusador que está diciendo: son míos, me pertenecen, que está pidiéndolos para zarandearlos como a paja.
Sin embargo, ellos lo que quisieron fue hacerle daño a aquellos que vinieron para buscar la manera de salvar. Así de que de esa forma ellos cerraron la puerta a la misericordia de Dios. La misericordia de Dios no cambió, seguía Dios siendo el mismo, pero ellos le cerraron la puerta a la misericordia de Dios. Y la prueba de que la presencia de Dios fue forzada afuera y la destrucción de Sodoma y Gomorra fue el resultado de que Dios dejó de protegerlas, la encontramos en los siguientes textos. Vamos a ver unos versículos que nos presentan de forma bastante clara esto. Miren cómo nos dice en Judas 1:7, nos dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, fueron puestas, por ejemplo, habiendo recibido el juicio del fuego eterno. Tanto Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, todas fornicaron de la misma forma y habían seguido desenfrenadamente la carne extraña, y también fueron puestos, por ejemplo, y recibieron el mismo juicio del fuego eterno. Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Quiénes eran estas ciudades vecinas? Génesis 10:19 dice lo siguiente: y fue el término de los cananeos desde Sidón, viniendo a Gerar hasta Gaza, hasta entrar en Sodoma y Gomorra, Adma, Seboim, hasta Laza. Así que las ciudades vecinas eran Adma y Seboim. La Sodoma y Gomorra, Adma, Seboim. Y también Zoar era una otra ciudad vecina que también fue destruida, pero no inmediatamente, sino que más adelante tuvo otra destrucción, ¿verdad? Que eran esas 5 ciudades, las ciudades de la llanura del Jordán. Se nos dice en Génesis 14, versículo 2 lo siguiente, ¿verdad? Hablando de estas ciudades: hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, y contra Birsa, rey de Gomorra, y contra Sinab, rey de Adma, y contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Y salió, versículo 8 de Génesis 14, y salió el rey de Sodoma, y el rey de Gomorra, y el rey de Adma, y el rey de Seboim, y el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidón. Aquí hubo una guerra, ¿verdad? Y se unieron estos reyes de estas ciudades, se unieron en contra de Kedorlaomer. Así que aquí se nos presentan constantemente estas 4 ciudades, o estas 5 ciudades se nos presentan en conjunto. Y miren cómo dice Génesis 19, 24 al 26. Y el Señor llovió sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego del Señor desde los cielos, y trastornó las ciudades. ¿Cuáles ciudades? Todas las ciudades de la llanura, las ciudades vecinas, como nos dice Judas, que también recibieron el fuego, el juicio de fuego, ¿verdad? Y dice que trastornó las ciudades y toda aquella llanura. Toda la llanura fue trastornada. Y en la llanura era compuesta por estas 5 ciudades: Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim y Zoar. Dice: con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Y aquí vemos cómo todas las ciudades de toda aquella llanura, con todo lo que tenían, fueron trastornadas, fueron destruidas. De igual forma, con el juicio de fuego, como nos decía Judas, versículo 7. Seguimos leyendo. El versículo 29, brincando al versículo 29 de Génesis 19, nos dice: y fue que destruyendo Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham. Abraham había estado intercediendo. Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Así que por la intercesión de Abraham, Dios pudo seguir protegiendo a Lot. De hecho, Lot respondió con misericordia a estos ángeles e intercedió por ellos para que no les ocurriera nada. Entonces Dios pudo seguir protegiendo a Lot, pero no pudo seguir protegiendo estas ciudades, porque cuando apeló a ellos por medio de Lot y cuando les dio la oportunidad de ellos recibir a estos visitantes celestiales, ellos rechazaron la oportunidad y quisieron hacerle daño al mensajero de Dios. También Deuteronomio 29-23 arroja mucha luz con respecto a esta destrucción, ¿verdad? Y nos confirma precisamente que estas ciudades perecieron juntas,
No solamente Sodoma y Gomorra, sino también Adma y Zeboim. Y nos dice lo siguiente, Deuteronomio 29:23. Azufre y sal, abrasada toda su tierra, no será sembrada ni producirá, ni crecerá en ella hierba ninguna, como en la subversión de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Zeboim, que el Señor subvirtió en su furor y en su ira. Está diciendo que la destrucción por azufre y sal que ocurrió a Sodoma y Gomorra es la misma que le ocurrió a Adma y a Zeboim. Adma y Zeboim sufrieron la misma destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué le pasó a Adma y a Zeboim? ¿Cómo el Señor las destruyó? Porque ahí nos dice que el Señor las destruyó. Pero ¿cómo fue? ¿Qué papel jugó Dios en esta destrucción? Miren lo que nos dice Oseas 11:8, que lo hemos citado muchas veces en otras ocasiones. Dice, ¿cómo tengo de dejarte, oh Efraín? ¿He de entregarte yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como a Adma, ni ponerte como a Zeboim? Mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Notemos lo siguiente. Primero el Señor dice, ¿cómo tengo de dejarte? ¿He de entregarte yo, Israel? Y luego dice, ¿cómo podré yo hacerte como a Adma, ni ponerte como a Zeboim? El Señor le está hablando a su pueblo, está hablándole al pueblo de Israel, ¿verdad? Al reino del norte específicamente, por medio del profeta Oseas. Y está diciendo, ¿cómo voy a abandonarte? ¿Cómo voy a dejarte? ¿Cómo he de entregarte? Y luego dice, ¿cómo podré yo hacerte como hice a Adma y como hice a Zeboim? Es decir, lo que le ocurrió a Adma y lo que le ocurrió a Zeboim es lo que el Señor no quiere hacer con Efraín e Israel, que es dejarlo, entregarlo. ¿Entregarlo a quién? ¿Quién es que pide para zarandear? ¿Quién es el acusador? ¿Quién es el que reclama como perteneciente a él? Es Satanás. El Señor no quiere dejar a sus hijos, no quiere entregarlos como hizo con Adma y como hizo con Zeboim. Y luego añade diciendo que esta situación le provoca unos sentimientos increíbles. Dice, mi corazón se revuelve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Y aquí podemos ver qué era lo que experimentaba el Señor en la destrucción de Sodoma y Gomorra. No solamente de Adma y de Zeboim, y no solamente con la posible destrucción de Israel según el versículo de Oseas 11:8, sino que también nos arroja luz de las experiencias del Señor cuando Él tiene que entregar, cuando Él tiene que dejar, cuando Él tiene que abandonar. Pero no porque Él quiera, es por el pedido del hombre. Es por el hombre cerrar las puertas a Dios. Cuando el hombre endurece su corazón y Dios desciende para darle más oportunidades, para buscar la manera de no entregarlo en las manos del acusador, de aquel que nos pide para zarandearnos. Pero lo que encuentra es resistencia y rechazo. Él no tiene de otra. Y esta situación se revuelve dentro de él, se inflama toda su compasión. Isaías 3:9 nos dice que el Sodoma atrajo el mal para sí. Ellos mismos eligieron, escogieron, atrajeron el mal hacia sí. Nos dice Isaías 3:9. La prueba del rostro de ellos los convence, que como Sodoma predican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque allegaron mal para sí. Ellos mismos allegan el mal para sí. Cuando el hombre escoge el pecado, cuando el hombre escoge a otro señor, cuando el hombre escoge otro reino, está llegando mal para sí. Porque el pecado mismo paga con muerte. La paga del pecado es muerte. Y cuando se elige el pecado, se elige la muerte. También veamos una conexión interesante en cuanto a Sodoma y Gomorra con los antediluvianos. Miren cómo nos dice en Lucas 17 del 26 al 30. Y como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían,
Maridos tomaban mujeres y mujeres maridos hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y destruyó a todos. Asimismo también como fue en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma llovió fuego del cielo y azufre y destruyó a todos. Como esto será el día que el Hijo del Hombre se manifestará. Aquí nos dice que como en los días de Noé, así serán los días del Hijo del Hombre, ¿verdad? En los tiempos de la venida de Cristo. Y luego nos dice, así mismo también como fue en los días de Lot. Se está equiparando que lo ocurrido en los días de Noé es similar a lo ocurrido en los días de Lot, cuando fue destruida Sodoma. No solamente cuando vino el diluvio, sino que también cuando llovió fuego del cielo. Y también nos dice que así será en el futuro. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Que se repitió, ¿cuál fue la actitud que se repitió en los días de Lot? ¿Y cuál es la actitud que se repetirá? Job 22, 15, 18, haciendo referencia a los hombres antediluvianos. ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los perversos varones? Los cuales fueron cortados antes de tiempo cuyo fundamento fue como un río derramado. Que decían a Dios, apártate de nosotros, ¿y qué nos ha de hacer el Omnipotente? Él les había llenado sus casas de bienes, por tanto el consejo de ellos lejos sea de mí. Miren qué interesante. Estos hombres perversos de la senda antigua, que fueron cortados antes de tiempo, cuyo fundamento fue derramado como un río o por un diluvio. La palabra en inglés utiliza flood y algunas versiones en español. La Nueva Versión Internacional dice que fueron derramados por un diluvio. Igualmente, la Biblia del Jubileo también dice que fueron destruidos por un diluvio. Y estos hombres que fueron destruidos por el diluvio le decían a Dios, apártate de nosotros. Ellos no querían su protección. ¿Qué nos puede hacer el Omnipotente? Nos va a proteger. ¿Qué nos ha de dar Él a nosotros? Y luego el versículo 18 dice, y Él le había llenado sus casas de bienes. Él era el que los había bendecido. Pero ellos no reconocían estas bendiciones como provenientes de Dios. De igual forma, así mismo también fue en los días de Lot, y así mismo será en el fin del tiempo. Los hombres no reconocerán, lamentablemente, que todo cuanto tienen, toda bendición que han recibido proviene de Dios. Y le dirán al Señor, apártate de nosotros. No quieren su presencia. Y buscarán destruir a aquellos y hacerle daño a aquellos que sí responden a la voz de Dios. Como ocurrió con los habitantes de Sodoma, que querían hacerle más mal a Lot y querían hacerle daño a estos ángeles, a estos mensajeros. Miren cómo Ezequiel 16:49 nos dice, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvo ella y sus hijas, y no corroboró la mano del afligido y del menesteroso. Estas personas no respondían para nada al Espíritu de Dios para que ayudaran al afligido, al menesteroso, ni siquiera en actos de bondad, que a veces hasta los que no son creyentes responden al Espíritu de Dios para que ayuden y para que se muevan y suplan necesidades. Ni siquiera eso ocurría en estas personas, sino que se nos dice que tuvieron abundancia de pan, que sabemos que esa abundancia de pan es una bendición de Dios, pero ellos lo menospreciaron y fueron soberbios. Fueron así como los antediluvianos. ¿Qué nos ha de hacer el Omnipotente? Apártate de nosotros, no queremos nada contigo. De la misma manera que los antediluvianos, los sodomitas y las ciudades vecinas dijeron a Lot, ¿verdad? Eres tu juez, ahora te haremos más mal a ti que lo que le íbamos a hacer a ellos. Y esto nos debería hacer reflexionar, ¿no? Estamos abriendo la puerta a Jesús. Estamos permitiéndole entrar. Él está a la puerta y llama. ¿Le vamos a dejar entrar? Si le dejamos entrar, nuestra vida va a cambiar. Y Él va a poder seguir protegiéndonos como Él desea. Él va a poder salvarnos como Él desea. Porque, ¿verdad? Lo que ocurrió en el diluvio, lo que ocurrió en tiempos de Lot, dice que así será para tiempos de la venida del Hijo del Hombre. La inmensa mayoría del mundo va a estar diciendo, apártate de nosotros. Y solamente unos pocos
van a permitirle entrar en su corazón para que cuando Cristo se manifieste, ellos puedan disfrutar que el Señor vino a buscarlos. Por otro lado, va a estar otra compañía que va a estar diciendo a los montes y a las piedras que caigan sobre ellos y que los escondan, que los aparten del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Así que es interesante ver cómo hay una tendencia constante del hombre de rechazar a Dios, y siempre ha habido un remanente, un grupo pequeño que de alguna manera responde a Dios, y esto se debe a las intercesiones de otros, ¿verdad? Como en el caso de Abraham y Lot, y también se debe a la intercesión y a la abogacía, ¿verdad? La defensa que Cristo tiene para con nosotros, que Él ruega por nosotros para que nuestra fe no falte. Y Cristo quiere visitarnos hoy también para que tengamos paz, ¿verdad? Para que estemos cobijados, protegidos por Él, para que cuando el enemigo se presente como adversario para acusarnos, Él pueda decir: me pertenece un tizón arrebatado del fuego. Señor, te reprenda, Satanás. Y quiero terminar con este versículo: porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. El Señor quiere ser nuestro protector. Él quiere protegernos. Eso fue lo que quiso hacer con Sodoma. Fue una última oportunidad. Él, sabiendo lo que estaba haciendo Sodoma, decidió darle una última oportunidad antes de retirar su protección, en respuesta a ellos diciéndole: apártate de nosotros, en respuesta a ellos escoger definitivamente a Satanás. Y el Señor hace lo mismo en su misericordia. Él no quiere entregarnos, porque su corazón, el hacer esto hace que su corazón se revuelva dentro de Él y que se inflame toda su compasión. El Señor quiere que estemos refugiados bajo la sombra de sus alas y que tengamos paz ahí. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Oramos. Padre y Dios del cielo, gracias por tu palabra y gracias porque podemos comprender que tú, oh Dios, buscas salvar en todo momento. Hemos visto cómo Sodoma y Gomorra fueron destruidas, pero tú intentaste salvarla. Tú intentaste salvarla y así mismo intentas salvarnos una y otra vez a nosotros. Ayúdanos, Señor, a que nuestra respuesta no sea como la de Sodoma y Gomorra. Que no seamos soberbios, sino que aceptemos las admoniciones y que cuando tú nos hagas visita, nosotros te dejemos entrar y que no dejemos a Cristo esperando afuera. Que no lo dejemos en la plaza ni nada por el estilo, sino que le permitamos entrar y de esa forma Él pueda salvarnos, Padre. Te pido que nos ayudes a comprender que este es tu deseo, que este es tu corazón, que tú lo que quieres es salvar, que tu espíritu lo que quiere es salvar, y que el destruir las almas no es conforme a tu espíritu, como Jesús le enseñó a los discípulos. Y vemos que esto fue lo que ocurrió a Sodoma y Gomorra. Ellos no quisieron más tu protección y tú entregaste al destructor que ellos eligieron, Padre, y nosotros queremos refugiarnos bajo la sombra de tus alas. Acompáñanos en nuestro caminar diario, Señor, y ayúdanos a elegirte cada día a ti y permitirle a tu Hijo Jesús entrar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.